Cuando Brian abrió los ojos todavía estaba oscuro afuera. La casa estaba quieta y no había nada en el aire que pudiera haber sido la causa de su despertar. Juzgando por su piel, el aire era fresco y cómodo. Una típica mañana de principios de verano en el noreste. No tiene sentido esperar, pensó. El reloj de la mesita marcaba las 5:11 de la mañana. Bueno, al menos hay algo que hacer. Apartó la manta y estiró las piernas. El suelo de madera estaba fresco pero no desagradable. Tras una breve pausa, se puso de pie. La sensación de levantarse le hizo sentir nostalgia. Era extraño que algo tan simple como salir de la cama pudiera evocar tal sentimiento. Pero era un nuevo día y con él, un cambio en su vida. Dirigiéndose al baño, mientras completaba sus abluciones matutinas, pensamientos y expectativas cruzaron su mente. ¿Qué cambiará para mí después de esto? Y su cuerpo simplemente se movía, realizando todas las acciones por inercia y memoria muscular. ¿Debería vestirse? Brian decidió ponerse una camisa y pantalones decentes, pero nada demasiado llamativo. Era típico de lo que usaba para trabajar, profesional, aunque a menudo usaba bata de laboratorio o diversos equipos de protección personal, por lo que el traje no tenía sentido. Una vez vestido, bajó las escaleras y fue a la cocina para poner la tetera. No sabía si tenía té. Cerca de las 6 de la mañana sacó los últimos huevos del refrigerador y los convirtió en una tortilla. La nevera de un hombre solitario a menudo estaba vacía y la de Brian no era una excepción. Sin embargo, deliberadamente no la había reabastecido simplemente basándose en la incertidumbre del viaje en el que estaba a punto de embarcarse. No tenía sentido almacenar un montón de alimentos que podría no necesitar. Había tanta incertidumbre en todo esto, pero sus invitados no fueron demasiado generosos con los detalles. Aún faltaba otra hora aproximadamente antes de que llegaran. Sobre la mesa había una tarjeta de presentación, negra con el nombre en letra gótica blanca en el frente. Corax y novio. Pasó el dedo por el borde de la tarjeta antes de darle la vuelta. La tipografía le hizo doler los ojos. El reverso era una imagen especular del frente, todo blanco con letra gótica negra. Escritura incorrecta. Muy extraño. Podría jurar que la última vez decía algo diferente, pero la falta de ortografía le hizo sonreír. No había información de contacto. No había dirección ni ninguna otra información sobre la banda. De hecho, la tarjeta en sí probablemente era la parte menos extraña de cómo había comenzado toda esta cadena de eventos. Volvamos unos meses atrás, a las 9 de una noche de miércoles. Brian estaba sentado en el pub Yard Arm cerca del agua con una jarra de cerveza en la mano. No era que fuera un cliente habitual, pero los otros asiduos del Yard Arm podían decir el día de la semana por la bebida que Brian elegía. La cerveza doméstica de cuello largo era la señal del miércoles. El viernes, bourbon con agua. El sábado, una copa llena de Shiraz. Para él, era una pequeña costumbre para romper la monotonía de beber mucho. Si bebiera lo mismo todas las noches, sería demasiado fácil llamarlo borracho. Tal como estaba, simplemente era excéntrico. No es que tuviera a dónde ir ni con quién ir. No, Kristen se encargó de eso y lo hizo de manera muy eficiente. Así que era el Yard Arm y Mitch detrás de la barra y quienquiera que estuviera allí esa noche, o quedarse en casa mirando las paredes y bebiendo hasta el olvido. Decidió que si se volvía loco, preferiría hacerlo en compañía. El personal del bar estaba acostumbrado a las historias de corazones solitarios, a sus historias desgarradoras, como si estuvieran hablando con un jurado. Más a menudo que no, el narrador era la parte agraviada y solo quería quejas escuchadas y validadas. A veces era la parte culpable buscando absolución. La historia de Brian era desconocida. Simplemente educadamente se negó a hablar sobre por qué estaba allí tan a menudo. La respuesta más cercana a una pregunta sobre su pasado era la frase: si no puedes decir nada agradable, no digas nada. Era educado y cordial con
el personal, y lo miraron con calidez, simpatía pero también con algo de tristeza. No evitaba conversaciones con nadie, pero tampoco buscaba entablarlas. Pero en los casi 3 años que llevaba viniendo al bar, a veces el personal del bar se daba cuenta por su mirada extraña de que estaba enfermo. Nada especial en la conversación o en su comportamiento, pero en la forma en que miraba o enfocaba su atención en ciertos momentos. Algo como un sentido de anhelo en su mirada, de lo cual se podía deducir que alguna vez había tenido algo y luego lo perdió. Cualquier personal que hubiera trabajado en bares de mala muerte durante algún tiempo había visto esa mirada. Era un hombre que se estaba bebiendo la vida porque ya no tenía nada por lo cual vivir. El bar estaba bastante lleno esa noche. La mayoría de las mesas estaban ocupadas, pero no había grupos grandes, y se podían mantener conversaciones bastante razonables si se tenía a alguien con quien hablar. Brian estaba sentado solo, sorbiendo su cuarto vaso de cerveza. Planeaba tomar otros 2 antes de caminar 3 cuadras hasta su apartamento en el segundo piso. Miró a través del bar en algún lugar a lo lejos, a nadie o a nada. ¿Está ocupado este asiento? Escuchó una voz seca y chirriante a su derecha. Podía percibir un acento en ella, algo vagamente europeo pero no completamente identificable. Saliendo de su ensueño, se giró y se encontró a la altura del pecho con un hombre de traje negro y abrigo mirándolo hacia arriba. El rostro que se alzaba sobre él era bastante largo y delgado. La palabra demacrado vino a su mente. Una nariz romana pronunciada se encontraba entre pómulos altos con mejillas hundidas, todo encima de una boca delgada, casi sin labios. Ojos oscuros y hundidos, compuestos casi enteramente por pupilas, lo miraban desde arriba. Cabello largo y rizado, probablemente necesitado de un lavado, se extendía por su frente alta, enmarcando el rostro del hombre hasta la mandíbula. Llevaba puesto un sombrero oscuro en la cabeza. El hombre miraba a Brian intensamente, como si la respuesta fuera vital, pero también estaba muy quieto. No, adelante. Brian de repente necesitaba apartar la mirada de ese rostro, así que volvió a mirar su punto de enfoque medio y movió ligeramente el taburete hacia atrás, alejándolo ligeramente de la silla vacía a la que el desconocido se dirigía. El taburete crujió mientras se movía. Gracias amablemente. Brian asintió descuidadamente hacia el hombre, pero nunca más volvió a encontrarse con sus oscuros ojos para ser tan alto. Se bajó fácilmente en el asiento, atrayendo las rodillas para que quedaran justo debajo del voladizo de la barra. La postura recordó a Brian a un impaciente escolar inclinado hacia adelante en su silla. El sombrero fue retirado y colocado al otro lado del hombre. El hombre ordenó té caliente a Mitch y sacó una pequeña bolsa de monedas de debajo de su abrigo oscuro. La tela del abrigo crujía suavemente. Brian apartó la mirada pero encontró su atención completamente centrada en su interlocutor. Con su visión periférica, Brian vio dedos largos y huesudos sacar cuidadosamente la taza del platillo y llevarla a la boca. Un sorbo rápido y la taza fue devuelta. Esto se repitió varias veces hasta que no pudo soportarlo más. Curioso. ¿Por qué venir a un pub a tomar una taza de té?, preguntó Brian, mirando directamente frente a él. ¿Por qué, de hecho? Brian sintió los labios del hombre estirarse por su rostro. Giró la cabeza y confirmó la sonrisa. El hombre miraba de la misma manera que Brian miraba directamente hacia adelante, en el punto medio de la distancia. Grandes dientes, amarillentos y suaves como lápidas en un cementerio de iglesia, enmarcaban labios delgados y pálidos. Luego, el hombre se volvió para mirar a Brian, inclinando ligeramente la cabeza, y su sonrisa se hizo aún más amplia, sus labios estirándose por la curva de su cráneo. Parecía que tenía demasiados dientes en la boca. Supongo que todo se trata de la compañía, continuó él, sosteniendo la mirada de Brian y levantando su taza de té para dar otro sorbo. Quizás la conversación. Si es que la conversación sucede. Mitch se acercó con el té renovado. Gracias, señor, añadió el hombre alegremente. Sacó una moneda de bronce rugoso con un diseño divertido de su billetera y la deslizó por la barra.
El movimiento fue elegante y astuto. El truco de manos. La cabeza se volvió hacia Brian de nuevo. ¿Eso te interesa? Una conversación. Brian se sintió atraído por el hombre, y el diálogo comenzó casi de manera reacia. OK. Torpemente, como si no supiera por dónde empezar, se obligó a girar en su asiento hacia el hombre alto. Soy Brian. Brian Woolley. Grandes poros oscuros en las mejillas y la mandíbula del hombre delataban su sombra permanente a las 5. Hola, soy Coraxe. Una mano grande y pálida salió de la manga de su abrigo y se extendió para estrechar la mano de Brian. Las cejas de Brian se levantaron ligeramente. Solo Coraxe, dijo, respondiendo a la pregunta no formulada. ¿Es holandés? No que yo sepa. La amplia sonrisa era ligeramente inquietante. ¿Y tú qué haces, señor Brian Woolley, por favor? Solo Brian. Coraxe asintió en acuerdo. Soy científico. Un microbiólogo, en realidad. ¿En serio? ¿Y qué estudias? Bueno, es algo aburrido, pero dirijo el departamento de operaciones de una empresa que ofrece servicios de esterilización. Coraxe parpadeó, esperando que continuara. Recibimos productos de otras empresas como suministros médicos y quirúrgicos y los procesamos para hacerlos estériles y seguros para los consumidores. Matamos todas las bacterias y todo lo desagradable que vive en los productos. La mayoría de la gente se aburría cuando hablaba de eso, pero no Coraxe. Me parece fascinante, Brian. Considera que aprovecho tu trabajo. Los ojos de Coraxe brillaban y su boca se convirtió en una sonrisa forzada, haciendo que Brian diera otro sorbo a su cerveza. ¿Cómo funciona? ¿De verdad quieres saberlo? Está bien para mí, pero un poco aburrido, definitivamente. La forma en que Coraxe inclinó la cabeza hizo que se sintiera como si estuviera bajo un microscopio. Bueno, tomamos un producto a granel, embalaje incluido, lo ponemos en una cámara sellada e introducimos un gas muy tóxico llamado óxido de etileno en él. El gas se filtra en el producto a través del embalaje y mata todos los microorganismos en el producto. ¿No envenena a la persona que lo usa? El hombre alto estaba más interesado de lo que Brian se había dado cuenta. En realidad, no. Buena pregunta. Se relajó mientras hablaba. Era su zona de confort y realmente disfrutaba su trabajo, aunque muchas personas lo encontraban aburrido. Después de que los productos se exponen, el gas se evacúa bajo vacío y luego se reintroduce aire limpio. Repetimos este procedimiento varias veces para extraer un poco más de gas con cada ciclo. Finalmente se elimina todo. Después de unas horas, el producto es completamente seguro de usar. Vaya, eso es maravilloso. Estás matando a tantas cosas. Él apretó sus dedos largos y su cabeza asintió en deleite. Brian sonrió torpemente, con una sensación incómoda en su rostro. Sí, nunca lo había pensado así. Simplemente encantador. Este óxido de etileno. La vista del hombre estremeciéndose de deleite ante el pensamiento fue totalmente espeluznante pero extrañamente reveladora. Sí, pero como dije, es una sustancia desagradable. No solo mata todo lo que toca, sino que también es altamente explosiva. Maravilloso. Coraxe se rió con un sonido alto y agudo, y sus ojos oscuros brillaron. Creo que me caes bien, Brian. Me has dado algo en que pensar. Coraxe vació su copa y se levantó, se puso el sombrero y extendió de nuevo su largo brazo hacia Brian. Tengo algunos asuntos que atender, pero tal vez pueda hablar contigo otra vez, Brian. Creo que me gustaría saber más de ti. Brian se sorprendió un poco por una conversación tan extraña, pero asintió de todos modos. A pesar de la apariencia inusual y el comportamiento extraño de este hombre, había algo honesto y atractivo en él. No parecía malicioso, simplemente era diferente. Además, rompía la monotonía de estar solo y envenenándose lentamente.
Claro, estoy aquí regularmente. Y sonrió genuinamente por primera vez. Por supuesto que estás aquí. Corax se asintió y se dirigió hacia la puerta. Brian notó que Corax se tuvo que agachar la cabeza mientras salía por la puerta. También notó que los demás huéspedes miraban al alto y extraño hombre mientras se iba. Mitch se acercó y limpió la taza y el platillo mientras recogía el cambio. Miró hacia monedas en la mano y miró 2 veces. Con los ojos bien abiertos, sostuvo el platillo en su mano. Brian encogió los hombros. Mitch se apresuró a un rincón para examinar las monedas bajo la luz brillante y luego las guardó en sus bolsillos. Brian terminó su cerveza y se dirigió a casa, pero tenía una sonrisa burlona en la cara la mayor parte del tiempo. Era la primera vez en mucho tiempo. En el próximo capítulo, pasaron otras 2 semanas antes de que el extraño hombre Corax se encontrara de nuevo con Brian en el patio. Esta vez, en el martes del Tequila Sunrise. Durante las primeras noches, Brian volvió esperando ver a su extraño compañero. Cuando estaba solo, simplemente bebía excesivamente, incluso según sus propios estándares. Después de ese fin de semana, Brian volvió a su nivel normal de consumo de alcohol. Brian estaba inmerso en su propio mundo cuando una voz sonó a su lado. Brian, ¿está ocupado este asiento? Casi una repetición de su primer encuentro. Brian se sorprendió por la presencia a su lado antes de invitar al visitante a sentarse. Corax se acomodó en una silla de manera extraña, como un pájaro, bajando las rodillas justo debajo de la barra. Su sombrero estaba colocado sobre la barra. ¿Te quedas aquí, señor Corax? Brian llamó a Mitch para que trajera té. Gracias, Brian. No me detengo aquí. Estoy de paso en mis deberes. Y por favor, si vamos a socializar, solo soy Corax. Mitch colocó una taza de té frente a él. Corax dejó que la bolsita se infusionara y luego la guardó. ¿Qué haces, Corax? Hubo una pausa. Hago muchas cosas, pero para ser honesto, soy un viajero aquí y allá. Aquí y allá. Aquí y allá, dijo con un tono ligeramente cantarín. Dio un sorbo a su té, sonriendo ligeramente. Importación-exportación. Eso es lo que es. Puso la taza y sacó su abrigo. Hurgando en su bolsillo, sacó una tarjeta de presentación. Corax y Groom, en letras blancas sobre una tarjeta negra. Brian la examinó. Sus ojos se vidriaron mientras leía las palabras. Si eso fuera posible. Dando la vuelta, vio una tarjeta blanca con letras negras en movimiento. Por lo que oí, hay buen dinero que ganar en esto. Brian señaló para que le sirvieran otro trago. ¿En serio? Creo que es más una vocación. Esos grandes dientes y una sonrisa incómoda. Pero no está exento de recompensas. ¿Quién es Groom? Groom es mi socio. Brian esperó un poco una explicación. ¿No esperando eso? Preguntó. Sí, lo siento. A veces puedo ser bastante olvidadizo en la conversación. Corax hizo señas para que le sirvieran más té y un momento después sacó una bolsa de monedas de su abrigo. Si yo fuera la cara de la organización, Groom sería la parte trasera. Maneja, digamos, el aspecto operativo del servicio. Mitch esperó frente a Corax mientras dedos largos y delgados sacaban 2 monedas de plata mate de tamaño extraño y las colocaba en el mostrador. Brian no las reconoció, pero Mitch prácticamente saltó para recogerlas. Mitch retrocedió de nuevo para estudiar las monedas al otro lado de la barra. Corax acababa de hacer un té. ¿Groom viaja contigo? Mitch podía escuchar casi los labios delgados retrocediendo en la sonrisa irónica de Corax. Oh, sí. Se supone que él se unirá a mí. El servicio requiere que los dos estemos. Un trago. ¿Está aquí? Sí. Corax miró a Brian con desdén.
¿Dónde?, preguntó, mirando a su alrededor buscando a alguien que se pareciera a Corax afuera. Como si eso respondiera todas las preguntas. ¿Por qué no entra? Brian giró la cabeza, tratando de ver a Groom afuera. Bueno, como dije, estoy ocupado en los negocios del servicio. Corax se volvió hacia Brian. Su mirada se volvió más suave y comprensiva. O tal vez Brian ya estaba acostumbrado a las extrañas miradas y modales de Corax. El Groom prefiere mantenerse alejado de los clientes hasta que sea necesario. Y entonces, bueno, hace lo que tiene que hacer. Brian reflexionó sobre esto mientras Corax terminaba su té de pie. Corax dijo, aquí es donde tenemos que separarnos, Brian. Oh, bien. ¿Trabajo? Sí, mis deberes son constantes, nunca ocupados y todo eso. Corax hizo un gesto con el dedo índice levantado como si estuviera recitando el lema de su negocio. Bueno, te deseo suerte. He disfrutado. Conversación, Corax. Sí, Brian, yo también. Esta vez estaré allí más temprano, suponiendo que lo planeé bien, por supuesto. Y usualmente lo hago. Espero hablar contigo de nuevo mientras tanto. Asintió a Mitch, quien inmediatamente se acercó para ver si había algo más que pudiera hacer por Corax. Genial. Brian saludó a la figura que se alejaba con su vaso Collins vacío. Dale mis saludos al señor novio. Corax se dio la vuelta, hizo una pausa. Hecho, dijo con un gesto de cabeza. Es muy amable, ya que no suele conocer gente tan a menudo como yo. Gracias, Brian. De nada. Y con esas palabras, la alta figura se agachó bajo el marco de la puerta y salió, desapareciendo en la noche. Sorprendentemente satisfecho con la conversación y el potencial de amistad, Brian recogió la simple tarjeta de presentación que dejó Corax y la estudió a pesar de su ligera incomodidad. Al levantar la vista, vio a Mitch colocando una bebida fresca frente a él, cortesía de la casa. Mitch sonrió. Solo sigue trayendo a tu amigo aquí. Brian quiso preguntar, pero decidió que sería mejor no hacerlo. Caballos regalados y todo eso. Al final de la noche, Brian apenas podía caminar y se derrumbó justo frente a la puerta de su apartamento. Se despertó con el estómago revuelto y la cabeza dolorida, pero aún así llegó puntual al trabajo. Maldito tequila. En el siguiente capítulo, pasó una semana antes de que Corax apareciera en el patio y tomara asiento junto a Brian después de ser invitado. ¿Cómo estás, Corax? Mitch trajo una taza de té con una pequeña tetera para preparar, que contenía por separado hojas sueltas de té y agua hirviendo. ¿Fue este un punto culminante? ¿Un conjunto único de servicios para clientes poco frecuentes? Brian miró a Mitch, desconcertado sobre de dónde había surgido este nuevo nivel de servicio. Mitch solo prestaba atención a la figura larga y delgada de su acompañante. La mirada del barman siguió una mano que se metió en el bolsillo de su abrigo, sacando su billetera. Esta vez había una moneda opaca y de forma extraña sobre la barra, dorada y desgastada en algunos lugares, que Mitch tomó de inmediato, agradeciéndole mientras se iba. Ocupado, pero me encontraba en el vecindario y mi colega Graham me recordó que él envía sus saludos. Así que aquí estoy. Por favor, dale las gracias de mi parte. Un gesto con la cabeza y una sonrisa maliciosa indicaron que lo haría. Será un placer. Escucha, parece que estás aquí muy a menudo, ¿es así? Brian asintió. ¿Hay alguna razón para eso? ¿No debería un hombre como tú estar con su familia? Brian se congeló bajo su mirada intensa por un momento, contemplando si debía discutir el tema. En todos los años que había venido al patio, nunca había discutido por qué estaba aquí, porque se estaba bebiendo lentamente hasta la muerte, o porque nunca estaría con una mujer nuevamente. Pero Corax tenía algo de único en ese pensamiento. Este era un hombre que estaba completamente fuera del mundo de Brian. Si revelaba su historia, Corax no podría repetirla a nadie más.
la vergüenza y la vergüenza de Brian no serían compartidas con sus compañeros de trabajo ni con nadie más. La propia naturaleza de la historia era una carga. Llevar algo tan venenoso para él sin poder deshacerse de ello era una tortura en sí misma. Pensando en esto, decidió contarle a su interlocutor algo de lo que no había hablado con nadie en años. Sin familia, sin esposa. Dio un sorbo, preparándose para la desagradable tarea por delante. Al menos ahora no hay esposa. Corax inclinó la cabeza y se inclinó hacia adelante con genuino interés. Tengo tiempo de sobra, y parece que tienes una historia que contar. Por favor, continúa. Seré un oyente paciente. En el siguiente capítulo, conocí a Kristen en el trabajo hace unos 20 años. Vivía en el otro lado del país y era microbióloga de personal en otra empresa de esterilización, donde hacía trabajo de laboratorio y proporcionaba resultados de pruebas a los clientes durante una revisión de rendimiento. El gerente de operaciones me ascendió de laboratorio a supervisor de turno. Esto significaba un aumento de salario y más responsabilidad. Acepté gustosamente. Las cosas iban bien en la planta y nuestro negocio estaba expandiéndose. Así que uno de mis primeros trabajos fue trabajar con mi jefe, el gerente de la planta, para expandir la producción. Yo estaba soltero, y aunque salía ocasionalmente, estaba muy centrado en mi carrera, así que las relaciones serias simplemente no existían para mí. El primer proyecto en el que me involucré fue que la empresa necesitaba agregar nuevas cámaras de esterilización y contratar personal adicional para manejar la carga de trabajo. El proceso de esterilización en sí es muy peligroso porque el gas óxido de etileno es altamente tóxico y explosivo. Así que construir una nueva instalación fue una pesadilla de permisos, burocracia e inspecciones de seguridad. Pero con el tiempo, con mucho esfuerzo, construimos la instalación y contratamos nuevo personal. Uno de los nuevos empleados era una joven ingeniera llamada Christine Ursaki. Tenía una estatura promedio, rasgos faciales finos y una constitución delgada y atlética. Nada demasiado grande ni pequeño, todo en su lugar. Me pareció muy atractiva sin ser una modelo. Fue contratada para trabajar directamente en el piso, supervisando un proceso que básicamente consistía en trasladar el producto del cliente a las cámaras, ejecutar una receta específica de esterilización para ese cliente, monitorear el ciclo, purgar el producto de gas y recuperarlo para el envío al cliente. Ser mujer en cualquier equipo de ingeniería es llamar la atención sobre ti misma. Los campos STEM están dominados por hombres y las mujeres, aunque no tan raras como dientes de gallina, eran una mercancía bastante rara. Además de ser atractiva, era una ingeniera sólida. Había pasado 3 años en procesos industriales antes de unirse a nosotros, así que ya tenía la confianza y la inteligencia general de la industria que muchos graduados carecían. Esto significaba que no se intimidaba fácilmente por los hombres que se hacían los importantes. Me gustaba eso de ella. No era mi subordinada directa, pero estaba en mi línea presupuestaria, así que la observaba sin interferir en su carrera. Pero a veces no podía resistirme a observar. Después de unos 3 meses en el trabajo, se encontró en el piso observando el procedimiento de purga. En el proceso de purga, se elimina el gas residual de la cámara bombeando el gas hacia afuera, y luego la cámara se llena de aire o un gas inerte, como nitrógeno. Esto sucede varias veces con cada purga subsiguiente, reduciendo la cantidad de veneno dentro. Por supuesto, el gas de escape debe ser ventilado hacia la atmósfera para evitar matar a todos los vecinos, lo cual sería malo para el negocio. Calentamos el gas de escape antes de que salga utilizando un sistema llamado oxidante. En pocas palabras, junto al tubo de escape, el gas pasa a través de una llama débil, haciendo que los rastros de gas explosivo en el escape se conviertan de manera segura en gases no tóxicos, como dióxido de carbono, que podemos liberar de manera segura en la atmósfera. Normalmente, esto es seguro porque la concentración de gas estaba por debajo del nivel explosivo. Pero ese día algo salió mal. El turno de noche reemplazó los sensores en una de las cámaras y firmó la autorización para devolver el equipo al servicio.
Christine y otro ingeniero estaban en el piso verificando la unidad con producto dentro para asegurarse de que funcionara correctamente. El sensor reemplazado tenía un cable de tierra defectuoso que se cortocircuitó después de la corrida de calificación. En resumen, Christine y su compañero tenían una concentración mucho más alta de gas en la cámara de lo que pensaban, y si hacían una purga, lo enviarían al oxidante. Estaban en el punto cero, junto a una bomba que podría destruir la mitad de la instalación. Si la explosión se hubiera extendido al almacenamiento de óxido de etileno, todo el edificio y la mayor parte del vecindario podrían haber desaparecido con él. En el resumen, descubrimos que el ingeniero de Christine, Ken Foley, quien se suponía que la estaba orientando, estaba coqueteando con ella mientras hacían su trabajo. La parte idiota es que ambos llevaban monos resistentes a productos químicos con máscaras y respiradores protectores. El protocolo no permite ropa de calle, así que es como coquetear con alguien con armadura corporal completa. ¿Qué sentido tiene? Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Secret and as far as I knew, the office knew nothing about US. She never said if she was sleeping with anyone else and I never asked. I made the decision to trust her based on the professionalism she displayed at work. It ended up being a mistake that don't do US. After 9 months, Ken left the company and Kristen was promoted to fill the vacated senior engineer position. Kristen was writing that he was heavily invested in the company and there was nothing serious for me except once or twice a month as the company was always taking up time I could have spent on relationships. Nevertheless, he was getting more and more used to her visits, her bottomless road, and her athletic approach to emptying my balls repeatedly. As usual, she took the initiative and said she wanted to break her vow and start dating me exclusively and publicly. I coordinated this with the company's HR department and she was removed from my authority. This was challenging for us because I had all the engineering managers under my direct reporting line, so there was a lot of opportunity for her to move around within the company. Shortly after this decision and the removal of restrictions from our relationship, she inspired me to take serious action privately. She rang all my bells. She fueled my romantic passion for her. We went on trips. I bought her gifts. She didn't need anything professionally. Kristen agreed to move into marketing and sales, which was a new field for her, and she loved my influence. However, she had a good mentor who gradually brought her up to speed and used her intelligence, experience, and good looks to win over clients. She was a real triple threat, and she really enjoyed it. She grew from a supporting role to being dragged to clients for lunch, dinner, and several trade shows. Each time she came back to me voraciously and had fun with me. Nearly 18 months after that accident, I put a big sparkler on her finger, and she agreed to marry me. For the first few years, marital bliss was just that. I ran the company through its first expansion and then its second. Profits grew steadily, and I received what I thought was fair recognition for my efforts in the form of stock and bonuses. Kristen's career took off as well, and soon she was being invited to work for large companies. We discussed this, and I gave her the freedom to choose her career path. She decided to leave and join a multinational conglomerate. There were so many late nights and long weekends when we hardly saw each other, like ships passing in the night. But it was worth it when we connected. We didn't have a kids yet, but she just passed 30 and was talking about getting some return on investment, so she quit the pill. 2 years later, Alexa showed up, taking on a nanny. Kristen went back to work after her vacation and continued her climb. I adored my baby girl. I spent every night with her in my arms. We were both making good money and had acquired some of the trappings of that wealth, a luxurious house in the suburbs, nice cars, and anything else Chris needed or wanted. I continued to spoil her, giving her anything she wanted. After 7 years together,
Kristen brought me to the ballroom of a luxury hotel where her company was having a Christmas party. Everything was top-notch. After about 10 minutes, I heard a familiar "Hi, Brian. Funny to meet you here." I turned around, and standing in front of me was Ken, in a dark suit that had his athletic physique. It was indeed a surprise. I turned to Kristen, but she was already reaching out to hug him. Once that was done, he reached out to me, squeezing my hand tightly. "This is a surprise." I voiced my thoughts out loud. "Do you work here?" "Yes," I pointed out. I turned to Kristen again, her graceful facial features giving nothing away. "I joined at the beginning of the year. I'm heading up one of the engineering groups doing investigación sobre oxidantes." "Oh, eso es maravilloso. Kristen no me dijo que estabas aquí." "Bueno, no trabajamos juntos y ella ya no está en ingeniería, así que he oído." Él sonrió. Todavía un astuto bastardo, pensé. Chris me sonrió, pero no dijo nada más sobre el tema. "Tomemos algo de beber", dijo Ken, dirigiéndonos hacia la barra. Mis antenas estaban en lo alto. Desempeñé el papel de esposa obediente mientras tantos compañeros de trabajo, suficientes para una pequeña guía telefónica, acudieron a Chris House para felicitarla por su última campaña. Había conocido a muchos de ellos en fiestas pasadas, pero los éxitos recientes de Chris la habían hecho más prominente en la compañía, y esta era claramente su noche para brillar. Me lo tomé con calma después de que todas las horas fuera de casa hubieran valido la pena y ella estuviera lista para un verdadero despegue. Ken aparecía y desaparecía de los grupos que nos rodeaban, de vez en cuando se acercaba a mí para hablar una o dos palabras. Al parecer, había trabajado para varias empresas químicas de la zona antes de incorporarse a esta empresa. Él estaba tratando de sacarme información sobre cómo estábamos usando oxidantes en los diversos diseños nuevos en los que estábamos trabajando. No iba a informarle sobre los detalles de algunos de los diseños en los que estábamos trabajando. Nos sentamos a la mesa a cenar y Chris estaba realmente sola. No solo era ella el centro de atención en nuestra mesa, sino que varias personas se acercaron a saludarla e intentaron entablar una conversación con ella. Ella me dijo que estaba un poco sorprendida por toda la atención. Le aseguré que estaba orgulloso de ella. Después de la cena, hubo una lluvia de llamadas para que Chris le diera tiempo, tanto en la pista de baile como mientras discutía nuevos proyectos. Varias veces se apartó de mí, tirándome. "Parece. Lo siento. ¿Qué puedo hacer?" Pero solo saludé y la dejé ir. Ken continuó revoloteando, llevando a varias mujeres a la pista de baile, donde se movió con confianza. Chris volvía y se alejaba de nuevo, suspirando. En un momento dado, insistió en que la dejaran unos minutos con su esposo. El peticionario se apartó, disculpándose. "Lo siento, cariño", dijo, superponiendo el ruido de la orquesta. "Realmente no me esperaba esto, pero al mismo tiempo me complace que me reconozcan." "No te preocupes, cariño. Alexa y yo estamos orgullosos de ti." Olía a alcohol y sudor. "Lo haré contigo arriba más tarde." Ella sonrió. Ella se alejó rápidamente y me dirigí hacia el bar con un suspiro. Había terminado de beber porque no quería perder el control de mí mismo y quería poder actuar. Yo era 10 años mayor que Chris, así que si quería seguir el ritmo de su deseo olímpico, necesitaba planificar con anticipación. La perdí de vista durante unos 20 minutos, pero me vi involucrado en una conversación con un jefe de departamento de microbiología que conocía de varias organizaciones profesionales. Él y yo charlamos en un entorno más social, ya que ambos opinábamos que era mejor dejar la conversación en la tienda durante el horario comercial. Estábamos haciendo planes para reunirnos para tomar una copa cuando Chris se deslizó a mi lado, un poco sin aliento. "Ahí estás", dijo, abrazándome por detrás. "Estoy cansado de toda esta mierda. ¿No quieres hacer al bebé número 2 arriba?"
Parece que nuestra reunión tendrá que esperar, dijo mi compañero de trabajo, riendo. Le deseé a mi compañero de trabajo una feliz Navidad e hice planes para reunirme en el año nuevo. En el ascensor hasta nuestra habitación, Chris estaba sobre mí. Podía oler el humo del cigarrillo y algo más debajo, además del alcohol y el sudor. Lo dejé para más tarde, pero fiel a su palabra, Chris no me dejó descansar hasta que vacié mis bolas en su saliva goteando 3 veces y bebí tranquilamente una cuarta antes del desayuno. Chris fue muy convincente. Ella anunció en febrero que estaba esperando un bebé y, a principios de septiembre, nació nuestro hijo. Henley. Fue el show de Chris de nuevo en esta fiesta. No tan descarada como el año pasado, pero este año Chris parece haber comprado sus propios recortes de prensa. El recatado Chris del año pasado fue reemplazado por una versión autoritaria y arrogante, que se parecía en todo a la perra de grado A con la que estaba vestida. Varias veces me dejó sola durante 10 minutos o más mientras se reunía con personas importantes. Peor fue cuando ella descaradamente me ignoró cuando estaba cerca de ella. Ken apareció en la fiesta de este año y parecía estar acercándose mucho más a Chris. Definitivamente algo no estaba bien. La cena fue un desastre. Cada vez pasaban más personas importantes y Chris apenas me hablaba ni comía nada de su comida durante el baile. Tuve el único baile de lástima mientras ella estaba en el parquet con Ken. La mayoría de las veces ni siquiera podía intervenir cuando se hacían a un lado cuando me veían. Esa mierda fue demasiado. Dejé a la perra allí y me fui a casa. Allí miré a cada uno de mis hijos dormidos. Los amaba mucho y no importaba lo que sucediera esa noche, amaba a Chris por traerlos a este mundo conmigo. Necesitaba tener eso en cuenta mientras reflexionaba sobre su comportamiento durante las actividades nocturnas. Estuve en casa durante aproximadamente 1 hora antes de que ella notara mi ausencia. Pero luego comenzaron las llamadas y mensajes de texto, incluido uno de Ken. Los borré todos y apagué el teléfono cerca de las 2 de la mañana. Chris irrumpió por la puerta gritando desde el vestíbulo sobre lo idiota que era su esposo. Ella se calmó, pero pronto prácticamente me gritó de nuevo por dejarla. Parecía una borracha descuidada. Si se sentía tan mal, sabía que estaba a punto de desmayarse. La arrastré a la sala de desayunos, que estaba lo más alejada posible de las habitaciones de los niños para que sus gritos no los despertaran. Ella se burló de mí, hablando de mi virilidad, de lo débil que era y de cómo esta relación siempre había estado en su mente. Escuché mientras hablaba sobre lo que estaba haciendo por mí y cómo ya tenía una fila de hombres alineados que querían estar con ella esta noche. Yo estuve allí. Pude verlo. Mantuve la boca cerrada a propósito, sabiendo que Shed se cansaría de beber y que todo terminaría pronto y la llevaría a la cama. Pero luego comenzó a hablar de Ken y de lo maravilloso que era, de lo bueno que era con ella y de cómo las cosas podrían haber sido diferentes si ella lo hubiera elegido a él en lugar de a mí hace casi 10 años. Dolía y había algo en ello que siempre me molestaba. Sabía que ella estaba despotricando. Sabía que estaba borracha e intentaba hacerme daño. Pero siempre había algo en Ken que me mantenía mentalmente activo. También estaba esperando que ella comenzara a menospreciarme por mi desempeño en la cama, pero sorprendentemente eso no sucedió. Como era su costumbre, rápidamente se quedó sin aliento, agotando las últimas fuerzas para gritar. Pronto cayó al suelo. La cogí en mis brazos y la cargué escaleras arriba. Apestaba a alcohol, sudor y colonia para hombres, sin duda por su baile. Le quité los zapatos y la puse en la cama. No la desnudé. Eso tomaría esfuerzo y, francamente, estaba cansada y la perra no merecía ese tipo de esfuerzo. Deja que arruiné su vestido durmiendo con él. Con suerte, arrojar también vomitar sobre él para ser más convincente. Me fui a dormir a la habitación de invitados. Me desperté con un insoportable dolor campestre matutino. Se sentía raro dormir en una cama diferente. Oh, ¿estás despierto?, susurró Chris. Los niños se fueron con la niñera, así que te traje el desayuno a la cama.
Se disculpó durante un simple desayuno, diciendo que el trabajo le había llevado demasiado tiempo, que estaba recibiendo todo este reconocimiento y elogios y que después de un tiempo era difícil no aceptarlo. Es un trabajo y tienes que pagar una cierta cantidad de dinero por él y tienes que pagar tarifas de redes y como ella odiaba esa parte del trabajo. Ella sabía cómo trabajar y estaba feliz simplemente haciéndolo. Si pudiera evitar ruidos extraños, felizmente cerraría la puerta de su oficina y no saldría de allí hasta que llegara a casa al final del día. «Llegaste a casa anoche y olías a colonia», le comenté, manteniendo los ojos en ella para seguir su reacción. Me sorprende que no oliera como docenas de tipos diferentes. Me viste en la pista de baile. No estaba bailando. Yo era cómplice de un poder superior, y esa era una de las tarifas que tenía que pagar. Te dije que lo odiaba, luego renuncié. Razoné y... No necesitamos el dinero, y siempre puedes usar tus habilidades en otro lado. No eres el único que sale lastimado por esto, ¿sabes? Lamento haber llegado a esto, pero estoy casi en el punto en que se acabó, en el que puedo liberarme de eso y, sí, probablemente seguir mi propio camino. Su rostro seguía siendo tan hermoso como sabía que era, y sus ojos me miraron mientras me pedía que la soportara un poco más. Eso fue suficiente para Ken y para mí. Tengo un mal presentimiento sobre esto, un poco irritado. Déjame tratar con él, por favor. No alzamos la voz con ira, y por el momento habíamos llegado a un acuerdo lo suficientemente satisfactorio para los dos como para que pudiéramos volver a ser una familia feliz. Pero en realidad, ese fue el principio del fin. En el nuevo año, Chris comenzó a alejarse de nosotros, pasando más y más tiempo en la oficina. Al menos 2 veces por semana llegaba después de las 9 p.m. luciendo cansada y exhausta. Ella comía unas cucharadas de comida y se acostaba conmigo. Ella era tolerante, pero no tan amorosa como esperaba. Pasé más tiempo con los niños para compensarlo y le di pequeños obsequios como flores para la oficina o un sábado de spa donde pudo relajarse. Quizás 2 veces por semana nos las arreglábamos para socializar en la cama, pero ni siquiera allí parecía mostrarse. Todo eran juegos previos hasta que llegué a casa una noche de junio. No fue tan fácil esa noche porque llegué a casa un poco tarde, alrededor de las 7:00 p.m. y Chris ya estaba en casa. Llegué para atrapar a la niñera acostando a los niños y vistiendo a Chris. Se veía impresionante, maquillaje ligero, peinado, manicura, zapatos de tacón de aguja. ¿Estoy olvidando algo?, pregunté. Ella negó con la cabeza no. ¿Cuál es la ocasión? Voy a dar un paseo, dijo, como si eso respondiera a todas las preguntas. Obviamente no fue así. Pero antes de que pudiera discutirlo más, sonó el timbre de la puerta. Miró el reloj que le había comprado para nuestro 5º aniversario. Ella asintió, diciendo, ¿puedes soportarlo? Es para ti. La miré, perpleja. Sonó el segundo timbre y me acerqué a la puerta. Fue inaugurado por un hombre de mediana edad con un traje ligeramente desgastado. ¿Brian Wally? Sí. «Te han servido», dijo. «Con permiso». Entregándome un sobre de Manila, se volvió sobre sus talones y se alejó. ¿Qué demonios? Levanté la mandíbula y volví a entrar a la casa. Sacando los papeles, me di cuenta de que Chris se estaba divorciando de mí. Voy a ser muy justo, Bray. Podemos dividir la propiedad y tú te quedas con ella. ¿Qué demonios es esto? Chris. Interrumpí. Una especie de broma enfermiza. Se puso los zapatos, enfatizando sus piernas musculosas. Su rostro se suavizó y parecía triste pero no molesta. No como si le hubieran arrancado el corazón, no como si su mundo se desmoronara a su alrededor. Todo estaba en mi conciencia. Esta fue mi noche. ¿Cómo darte cuenta de que la vida que conocías era una mentira? Lo siento, Brian. Apretó las manos en puños, pero ese era solo el límite de lo que estaba sintiendo. Lo siento mucho,
pero nos hemos salido con la nuestra y esto es lo mejor para todos. ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Cómo se supone que debo aceptar esto? Estaba al borde de la histeria. Las lágrimas fluían libremente y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mis pensamientos estaban tan dispersos que apenas podía formar una oración coherente. Mi esposa, mi amor, se había ido. Mientras entraba en pánico, volvió a sonar el timbre. Chris le hizo un gesto y traté en vano de limpiarme las lágrimas de la cara, pero cada vez había más, y los mocos que salían de mi nariz me hacían sentir como un niño en edad preescolar. Desde el vestíbulo llegaron las suaves voces de un hombre y Chris. Me di la vuelta. Efectivamente, Ken estaba en uno de sus trajes hechos a medida, besando a mi esposa en la mejilla. Lo siento, Brian, dijo. Es solo la forma en que es de nuevo, como si eso explicara todo. Cerrando la puerta, Chris le tomó la mano y lo condujo adentro. Sácalo de aquí. De mi casa. Silbé, subiendo el volumen hasta que grité la última palabra. No, Brian. Lo quiero aquí. Se miraron el uno al otro y luego a mí. Mira, Brian, no hiciste nada. ¿Es solo por cuánto tiempo? Sollozó y Chris parecía un poco nervioso. Siempre. ¿Qué? Mi cerebro no funcionaba lo suficientemente rápido como para comprender la enormidad de lo que me habían dicho. Mejor simplemente quítate la venda de los ojos, cariño, dijo Ken, acariciándole el hombro y guiándola hacia el sofá donde ambos se sentaron. Estaba listo para romperle el maldito brazo. Brian, esto no va a ser fácil ni agradable para ti, pero siéntate, dijo Chris en voz baja, en un tono que alguna vez habría tomado como amoroso. Me escabullí. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. No me detendré, hablaré y terminemos con esto de nuevo. Lamento esto, pero necesito lidiar con esto. Brian, hoy es el 10º aniversario de que nos salvaras a Ken y a mí de la explosión en la planta. Ninguno de nosotros puede agradecerle lo suficiente por lo que hizo, pero ese día, después de la reunión, nos envió a casa. Salimos del trabajo, pero debido a la adrenalina y la sensación cercana a la muerte, nos fuimos a casa juntos. Estaba tan feliz de estar viva. Los dos estábamos felices. Me fui a casa ese día, traté de olvidarlo y volví a trabajar al día siguiente. Tanto Ken como yo sentimos algo ese día, pero pensé que era solo eso, una cosa única. Lo evité durante unos días, pero él me convenció de intentarlo de nuevo, pero sin la adrenalina y todo lo que conlleva. Esta vez fue aún mejor. Nos sentamos allí después de esa segunda vez, ambos felices, pero al mismo tiempo tristes por haber estado tan cerca de perderlo todo. Sabíamos que te lo debíamos, así que se nos ocurrió un me acostaría contigo para pagarte por salvarnos. Sabíamos que te gustaba por todas las miradas que me lanzabas en la oficina, pero no te dijimos por qué. Pero esa primera noche lo dejé escapar. Ambos sabíamos que este iba a ser un proyecto a largo plazo para retribuirte y ambos nos lanzamos de cabeza a él con ese tonto entusiasmo de la juventud y la comprensión de que éramos más inteligentes que los demás. Cuanto más estábamos juntos, más nos dábamos cuenta de cuánto te debíamos. Así que nos decidimos por un número. 10 años, dije, mirando a los dos monstruos disfrazados de humanos en mi sofá. Ambos asintieron. Ken le acarició el hombro, tranquilizándola. Te daría 10 años de amor y afecto en pago de la deuda que te tenemos. Y ahora hemos finalizado nuestro trato y les pedimos que respeten nuestro deseo de seguir adelante con nuestras vidas por el bien de todos. ¿Respeto? ¿Respeto? Gruñó y, ¿qué demonios sabes sobre el respeto? Respeto la mierda que tomé esta mañana más de lo que los respeto a ustedes dos en este momento. Chris, vamos. Tiene que haber algo. ¿No sientes nada por mí? La mano de Ken se apartó de sus hombros y ella se enderezó. No seas tonto, Brian. Ella suspiró. Ella miró a Ken y él asintió. Todo esto estaba planeado,
Brian. Ella hizo una pausa. Los dos te debemos mucho, y siempre he tenido un amor y respeto genuinos por la forma en que me salvaste y me proveíste. Pero todos los días durante los últimos 10 años, he pertenecido a Ken. Brian, Ken continuó, sonriendo. Los dos te estamos inmensamente agradecidos, pero no tiene sentido seguir mintiendo. Eres lo suficientemente joven como para encontrar a alguien más y empezar de nuevo. Alexa y Henley deberían estar con su padre. Maldita sea. Se sintió como un golpe físico. Vacilé, murmurando, apoyándome en la silla para mantener el equilibrio. Ejecuté ADN en ambos, y ambos son Kens. Chris y yo te dimos un poco más para compensar por criar a mis hijos, pero es hora de que asuma la responsabilidad de mi fertilidad. Queremos más, y no esperaremos. Me había ido. Mentalmente, estaba fuera. Una década de traición, la destrucción de mis esperanzas de felicidad y familia, el engaño de su parte, la forma en que la velada había sido planeada y ejecutada. A sangre fría. Fue devastador. Garantizaba que no lucharía por reconciliarme y dejaría que hicieran una rápida y limpie la salida mientras limpiaba el desorden de mi vida. Físicamente, necesitaba Liv antes de hacer algo irreversible. Subiendo las escaleras y entrando al dormitorio, puse mi vida en mis maletas. Cuando escuché que se cerraba la puerta principal, me di cuenta de que tenía un poco de tiempo. Revisé nuevamente lo que necesitaba y me di cuenta de que había estado en movimiento desde que me dijeron. Respiré hondo y me senté en la cama. Nuestra cama, que supongo que nunca fue mía. Pensé por un minuto y me di cuenta de que necesitaba tomar medidas para dejar todo esto atrás lo antes posible. Llamé al gerente de la planta, a mi abogado y a mi hermano, informándoles de lo sucedido. Me recompuse lo mejor que pude. Me habían jugado, y estaba muy atrasado. Recibí un compromiso para una petición de divorcio, una transferencia de trabajo al otro lado del país y una persona para interferir en asuntos familiares hasta que sanara. Empaqué mi auto, dejé mi anillo de bodas en la mesa de la cocina y subí las escaleras por última vez. Pasé 10 minutos mirando hacia abajo a cada niño que consideraba mío y de mi legado. No importaba de qué genética estuvieran hechos. Eran parte de mí y siempre los amaría. Siguiente capítulo. Y de ahí es de donde vine, dijo. Levantó su copa como señal de que, a pesar del movimiento físico, el lado mental del incidente seguía atormentado. Brian Corax permaneció prácticamente inmóvil durante toda la historia. Al final, permaneció inmóvil y luego parpadeó. Volviendo a la realidad, Corax se enderezó. Brian, rara vez pierdo el aliento, pero la historia que me contaste está realmente más allá de lo que normalmente encuentro al tratar con la gente. Bebió un sorbo de su té y tomó un sorbo, ignorando el hecho de que había logrado enfriarse durante la historia de Brian. Y después, preguntó, ¿tenía miedo de presionar demasiado a Brian? No tanto. Reconstruí algunos momentos que no tenían sentido en ese momento. Chris y Ken entretenían al menos 2 veces por semana durante su matrimonio. Incluso tenía una habitación privada en el hotel donde tocamos la boda. Después de la fiesta de Navidad, ella renunció a su trabajo y se mudó a una nueva empresa, por lo que no pude entablar ninguna acción de ejecución hipotecaria contra su empresa. Por supuesto, ella nunca me lo contó. Desde entonces, no he hablado ni he tenido noticias de los niños en casi 10 años, y no estoy seguro de querer hacerlo ahora. Alexa apenas me recordará, y Henley ni siquiera me recordará en absoluto. Es mejor dejar esas mentiras en paz, dijo en voz baja. No confío en las mujeres en ninguna relación personal. He estado sola desde esa noche, y no tengo deseos de volver a estar con una mujer, íntima o no. Supongo que no confío en mí misma. Sabes, Brian se sintió extraño. Sí, esta historia fue horrible. Había sido perpetrado por 2 hombres malvados que carecían de humanidad, sin importar las razones que dieran para su horrible comportamiento.
pero había pasado suficiente tiempo y lo había revivido tantas veces solo en su cabeza. Expresárselo todo a Corax, que era un oyente lo más neutral y desapegado posible, fue, en una palabra, liberador. La extraña sensación que Brian estaba experimentando era la libertad. Bueno, Brian, estoy conmovido por tu historia. Mi tiempo es limitado esta noche, pero espero regresar pronto. Pero antes de debo hacer algunas preguntas. Espero que sean breves y no te causen demasiada emoción en este momento difícil. No, eso está bien. Hablar contigo ha sido muy terapéutico. Nunca le he contado esta historia a nadie, excepto a mi hermano y a mi abogado. Aprecio que me dejes hablarlo. Eres un buen oyente y un buen amigo. Corax miró a Brian. Corks inclinó la cabeza y sonrió relajado, ocultando sus dientes amarillos. Eso me gusta, Brian. Gracias, Brian. ¿No quieres volver a ver a los niños? Habla con ellos si puedes. Brian no estaba preparado para tal pregunta. Hizo una pausa por un momento. No lo creo. Creo que lo que sea que les espere en la vida está más allá de mí en este momento. Excepto que eran inocentes en esto, y espero que sus horribles padres no los tocaran. Todavía los amo y espero lo mejor. Entiendo, dijo el hombre alto. A la luz de los acontecimientos, ese es un sentimiento muy encomiable. Corax se preparó para irse y Brian le deseó un viaje seguro y preguntó por Grom. El hombre alto se volvió y se dirigió a Brian de una manera extraña con la cabeza inclinada. Sí, el novio envía sus saludos y gracias por su preocupación. ¿Te gustaría volver a vernos alguna vez? Tengo una propuesta para ti. Brian asintió. Seguro. Te contactaré en breve con una hora y un lugar. Corax asintió y salió del patio, agachándose cuando cruzó el umbral. Siguiente capítulo. El viernes siguiente sonó el celular de Brian, el número imposible de rastrear. Hola, Brian. Este es Corax. Grom y yo estamos en la ciudad y nos preguntábamos si podríamos conocerte esta noche. La idea de no dar nunca el número de teléfono de Corax fue un poco inquietante. Brian no tenía nada más que el patio en su agenda, así que estuvo de acuerdo y planeó una cena temprana a las 8 p.m. en el parque, ubicado a 3 cuadras del patio y cerca del paseo marítimo. Brian se sentó en un banco en uno de los rincones más apartados del parque. Las farolas de arriba iluminaban la escena, y Corax con su abrigo parecía hecho de sombra y oscuridad. A su lado, en la hierba, yacía un perro de tamaño mediano de raza indistinguible. Era lanudo y desaliñado, su pelaje moteado con tonos tostados, blancos y grises. Tanto Corax como el perro vieron a Brian caminar hacia ellos, pero ninguno hizo un movimiento hasta que Brian se acercó. Recordando el hábito de Corax, Brian repitió, ¿puedo unirme a ti? El hombre alto sonrió comprensivamente y le hizo un gesto para que se sentara en el banco junto a él. Del bolsillo de su abrigo, Brian sacó un termo plateado al vacío. Se lo tendió al hombre alto, quien lo aceptó con una ceja levantada, llegando casi hasta la línea del cabello. Hola, Corax. Te traje un poco de té. Como no estamos en Yardarm, estaba preocupado. No tenía una segunda taza para el novio. Pero él no se unirá a nosotros, ¿verdad? Oh, el novio está aquí, dijo, señalando al perro. No hay nada de malo en té. Él no es un aficionado. Brian suspiró. Ahora sabía que Corax era un psicópata. Siempre había sido obvio. La ropa pasada de moda, los gestos extraños, el discurso descuidado y formal. Bueno, es una noche agradable, y Corax no es violento. Así que cedió y se sentó. Brian, en mi papel he visto lo mejor y lo peor de la humanidad y, de hecho, todo en el mundo. No veo suficiente bondad. Tal es la naturaleza del rol, y tal es la carga que conlleva. Lo acepto con mucho gusto. Pero me has mostrado amabilidad.
Amabilidad en tu amistad, en tu forma de hablar con alguien como yo cuando la mayoría de las personas simplemente se habrían rehuido. Y compasión por aquellos que ni siquiera has conocido, como el novio. El novio se levantó del suelo y se sentó en una postura sentada, jadeando levemente pero mirándome. No, tenías pocas razones para ser amable y misericordioso, pero lo eras de todos modos. Y por eso se me permitió hacerte un favor. Una oportunidad, por así decirlo. Tuvo un alto precio, pero creo que pocas personas que he conocido se habrían merecido la oportunidad más que tú. Corax abrió el termo y vertió un poco de té en una taza con tapa. A la luz de la lámpara de sodio, el té se coció al vapor. Saludó a Brian con la taza antes de tomar un sorbo. Brian se sintió incómodo. Corax estaba loco, eso era evidente por sí mismo. Pero a medida que hablaba, su voz se hizo más profunda. No, esa no era la palabra correcta. Había más presencia en su voz, como si estuviera hablando desde un cofre de un tamaño o forma completamente diferente al mismo tiempo. Había confianza en ello, como si un dulce calor lo rodeara, ámbar y pacífico. Mientras Corax hablaba, el novio movió la cola, pero por lo demás permaneció inmóvil. Si me perdonas, me estoy poniendo un poco pomposo aquí, pero creo que tengo algunas explicaciones que dar. No estás solo, Brian. Y lo digo en un sentido muy cósmico. Este universo y todo lo que hay en él es una de innumerables existencias. Cada una es una pequeña joya. Autosuficiente y completo. Ellos mismos están contenidos dentro de un espacio más grande. Brian no estaba muy contento. Si Corax iba a decir algunas tonterías locas sobre el tiempo y el espacio, ya se estaba arrepintiendo de haber decidido venir. El novio se levantó y se acercó a Brian, sentándose frente a él, mirando al perro. Brian jadeó cuando Groom habló. Hola, Brian. Wally. No nos hemos presentado formalmente, pero soy novio. Le agradezco los buenos deseos que transmitió a través de Corax. Los conceptos de los que Corax te está hablando son muy importantes, pero es posible que necesites algo de apoyo para comprender algunos de ellos. Toda la conversación estaba pasando por la cabeza de Brian. Todos los pensamientos e ideas de Groom aparecieron en la cabeza de Brian a la vez, como si Groom y él ya estuvieran hablando y el diálogo fuera un recuerdo y no hablado en voz alta. Estaba ahí en su cabeza. Groom no era un perro parlante. Los perros parlantes no existen. El novio era algo mucho más aterrador. Antes de que Brian pudiera decir una palabra, algo grande y negro salió volando de la boca de Groom, seguido de otro. Y otra, hasta que lo que parecían una docena de púas estiraron la mandíbula superior de Groom de modo que apuntaba hacia el cielo, completamente separada de su mandíbula inferior. La cabeza canina del novio se arrastró hacia atrás, las púas divergiendo lentamente del centro. Continuó así hasta que la piel del perro llegó al obstáculo. Hubo un pequeño estallido, y el cuero y la piel se arrastraron hacia atrás, exponiendo los nudillos. En uno de los picos, aparecieron más nudillos. En los otros picos, las púas expuestas de los nudillos se inclinaron y descansaron en el suelo. Eran piernas articuladas. Ahora que Groom podía mantener el equilibrio, la piel de su perro se desprendía mucho más fácilmente, revelando algo que Brian no estaba destinado a ver. Groom había llegado a esta dimensión desde algún lugar donde cosas como él tenían sentido, y entró en este mundo a través del cuerpo de un perro. El pulso de Brian latía en sus arterias, y se preguntó si la locura de Corax se le había transmitido a él. Si esto era lo que Corax había visto, no era de extrañar que el tipo hubiera perdido la cabeza. Corax. Miró hacia el banco y vio al hombre bebiendo su té, observando la horrible vista que tenía ante él. Presumiendo. Ahora ves por qué no lo saco a menudo en público, fue todo lo que dijo Corax. Brian estaba aterrorizado de ver a los novios con una forma espantosa, pero al mismo tiempo era imposible desobedecer la compulsión.
A menos de 1 metro de Brian se encontraba la pesadilla de las pesadillas. Graham era negro, de unos 10 pies de alto y casi 30 pies de largo, completamente cubierto por un caparazón negro brillante. Estaba cerca de una mantis religiosa y una araña en su combinación de partes del cuerpo, pero había demasiadas patas y ojos. Un tórax con cuello y cabeza estaba cubierto por antenas vibratorias que sobresalían de la parte superior de su cabeza. Un pico cruel asomó por su boca, del que goteaba saliva amarillenta debajo de la enorme masa. Pero cuanto más miraba a Brian, menos veía. Nada de eso tenía sentido. Brian no pudo captar ningún rasgo humano, excepto que algunas de las piernas cortas terminaban en brazos de 3 dedos, doblándose e inflexibles en un ritmo complejo. Esto solo hizo que la situación fuera aún más confusa. Presa del pánico y sin palabras, Brian volvió a mirar a Corax, tratando de mantenerse al otro lado de la locura. Brian Wowley, solo te estoy mostrando esto para que te des cuenta de lo poco que entiendes de las cosas que te rodean. No estás en peligro, y no estás en peligro, dijo Grum, todo en su cabeza de nuevo, todo a la vez el mismo GRYM que era un perro de nuevo. Atrás quedó la intensa alucinación parecida a un insecto que casi había hecho que Brian vaciara su vejiga. Grom se acercó a Corax y volvió a sentarse. Es como dije, Brian. Llamar a esta realidad un multiverso le está haciendo un flaco favor. En realidad, hay muchas realidades, pero la cuestión es que Grom y yo queremos ayudarte. Estamos limitados en lo que podemos hacer, y hay una pequeña ventana en la que podemos hacer ajustes. Toda realidad autocontenida tiene un principio y un final. Están separados por lo que podrías considerar tiempo. Hay una dirección en la que las cosas se mueven, la causa engendra efecto, etc. Sin embargo, el tiempo mismo introduce interrupciones en este flujo. No hay destino ni plan maestro. Cada universo evoluciona de manera única de acuerdo con los eventos que ocurren, y el tiempo es el regulador de esos eventos. Cada una de estas posibilidades reguladas da lugar a un nuevo conjunto de posibilidades, que a su vez dan lugar a su propio conjunto de posibilidades, y así sucesivamente. Brian podría entender esto. Amaba la divulgación científica, los libros sobre astronomía, el universo y la cosmología. Corax describió la teoría de los muchos mundos del universo, pero lo hizo con la seguridad de que todo era real. Desde que Brian se sentó en ese banco, probablemente fue lo menos loco que había visto u oído. En este momento, nuevos universos están naciendo de este universo. Todo lo que se necesita es una sola partícula atómica que se mueva hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha después de una colisión para generar un nuevo elemento del colectivo. Todas las posibilidades son reales, todas están siendo exploradas, todas están conectadas, como padres o hijos en un grupo real y tangible de tiempo y energía. Como un colectivo. Grom y yo tenemos nuestro propio papel en esto. Mi papel en esto es exclusivo de aquellos miembros del colectivo que tuvieron las condiciones para que surgiera la vida. La vida, especialmente la vida capaz de darse cuenta de su condición, es relativamente rara y ocurre debido a una energía única, un alma. Nada tan complicado, me temo. No hay cielo y no vivirás para siempre. Pero eso ya lo sabes. Es energía. Pero energía con un rastro que va a dimensiones superiores más allá de su parte del colectivo. Mi papel en esto es escoltar tus energías fuera de la jaula en la que te encuentras. Dirías cruzar. Grom guía esa energía a través de las redes que conectan los diversos universos dentro del colectivo a su destino y a dónde. Aquí no. Corax sonrió. Tu muerte. Como la muerte con mayúscula. No, en absoluto. Corax hizo una pausa, dudando. ¿Recuerdas tu mitología? Brian asintió. Una buena analogía sería la idea griega de Caronte, el barquero que escoltaba a los muertos al Hades. Él no era la muerte, pero era parte de la experiencia. Yo seré Keren, y Grom será el bote que los lleve desde esta parte del colectivo al área que requiere sus energías. Somos aspectos diferentes del colectivo.
Psicopompo. Mierda santa. Esto es irreal. Brian comenzó a hiperventilar, agarrando el banco. Tranquilo, Brian. Corax le dio unas palmaditas alentadoras en la espalda. Parte de la razón por la que le decimos esto es porque creemos que puede darse cuenta de la magnitud de lo que le estamos diciendo. La otra parte es que el tiempo está fijado aquí. Sin embargo, lo que ha pasado en este espacio no puede cambiarse desde la perspectiva de este universo. Todas las demás partes posibles del colectivo son, digamos, ajustables. Brian estaba empezando a entender. Y eso sobreescribiría todos los engendros posibles y posteriores de este evento, excepto el origen. La sonrisa ansiosa de Corax se reflejó en la sonrisa de Brian. A Brian le pareció lógico. Descartó por completo la paradoja del abuelo en este universo. Y el precio de tu energía para que pueda transportarte a través de la membrana y el novio puede salir de esta realidad colectiva y sembrar tu evento particular en la web. Siempre hay un precio que pagar. Brian asintió. Eso fue lo suficientemente justo. ¿Cómo lo haces? Corax metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo teléfono celular de primera generación del tamaño de un libro de bolsillo y con una antena rígida. ¿Cuándo te gustaría? Siguiente capítulo. Brian había terminado sus huevos revueltos y estaba a punto de irse cuando de repente llamaron a la puerta de su apartamento. Mirando su reloj, se dio cuenta de que eran las 7 de la mañana. El personal estaba trabajando a tiempo. Fue a la puerta y dejó entrar a un hombre alto vestido de negro y a su peludo perro. Él lo saludó calurosamente. ¿Té para Corax? Sí. Unos huevos para el novio. ¿Estás listo, Brian? Las dos voces armonizaban en su cabeza, haciendo música agridulce. Por un momento, Brian vio un cuervo grande pero amigable frente a él. Cepillándose las lágrimas, Brian asintió. ¿Te va a doler? Mucho menos de lo que ya te dolió, dijeron las voces. Brian se tensó. Por favor, tome asiento. Brian los llevó a ambos a la sala de estar y les indicó que se sentaran en el sofá. Respiró hondo y miró a las dos personas vestidas de monstruo sentadas en el sofá. Muy bien, estoy listo. Corax buscó en su abrigo un teléfono y le entregó el auricular a Brian. Solo había un botón en el teléfono. Chico, esta tecnología es algo. Él sonrió con lágrimas en los ojos. Corax sonrió suavemente y Groom movió la cola. Presionó el botón y esperó una respuesta. Después de una breve conversación, la llamada terminó y le devolvió el teléfono a Corax. Muchísimas gracias a los dos. Estoy feliz de terminar esto. Gracias, Brian, dijeron sus voces. Sé genial. Tenían razón. No fue doloroso. Siguiente capítulo. Brian levantó el teléfono, enojado porque ya llegaba tarde. Pero alguien que lo llamara al 712 un martes por la mañana iba a hacerle llegar tarde. Genial, murmuró, quitando el auricular del cargador inalámbrico. Él respondió a la llamada. Hola. Ladró al receptor. Te enamoraste de Paula Vantron en la secundaria, pero no le dijiste a nadie que te asustaste la noche del baile de graduación cuando admitió que siempre había querido que le pidieras que saliera. La voz en el auricular era extrañamente familiar. Similar a la voz de sus hermanos, pero no exactamente igual. Mayores. ¿Quién demonios es ese? Brian se sorprendió. Nadie sabía de esto. Nunca. ¿Sabes quién es? Llámame hoy. Haz cualquier cosa menos entrar. ¿Por qué? No lo hagas. Luego, la persona que llama lee una serie de números. ¿Qué son estos? Escríbelas. Ese es el número de teléfono de Paula Ventronas. Ella todavía quiere saber de ti. Y la llamada terminó. Brian se quedó mirando el teléfono, que tenía en la mano durante un minuto.
Miró alrededor de la habitación y luego volvió a levantar el teléfono. Algún tiempo después del almuerzo, Brian recibió otra llamada. La persona que llamó se identificó como miembro de la red de respuesta a emergencias de la planta. Se había producido una explosión en la planta que había matado a 2 ingenieros que habían ventilado incorrectamente el aire de una de las cámaras. Lo necesitaban de inmediato, si era posible. Brian agarró su chaqueta y salió por la puerta. Parecía que su cita con Paula tendría que posponerse 1 o 2 días. El final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.